Bueno, y luego don Jaime, No para que trabajaba ahí está la Emilio y pues seguimos, por favor. Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Un abrazo a la distancia, un saludo para todo el equipo que siempre hacen un trabajo maravilloso y un saludo a los radioescuchas. Emilio, como le dije a Osvaldo Moreno en la anterior entrevista, yo creo que todavía no es de pertinencia hablar sobre candidaturas específicas, porque todavía no está claro el panorama, no sabemos cuántos binomios van a quedar, no sabemos si algún binomio va a sacar a su vicepresidente o vicepresidenta para cambiarlo. Hay movimientos que todavía se están tramitando o tratando de cuajar dentro de la esfera política. Por eso quiero es llevarte al plano del votante, del ciudadano. ¿Cómo crees que está la situación anímica del ciudadano en estos momentos? Ya que hay tanta cosa que preocupa como para andar dándole vuelta a quién será o no el candidato. ¿Eso lo ven tan lejano o crees que todavía ya están pensando en quién le puede enderezar o calmar los problemas que tiene hoy el Ecuador? Creo, Ramiro, que las dos cosas están totalmente vinculadas. De lo que yo he podido hablar con la gente que me escribe, en fin, yo lo que veo es que los apagones y las elecciones tienen un canal directo. La frase que más he escuchado es: se acabó la paciencia. Es decir, considera la gente, creo yo, y yo me incluyo dentro de eso, de que lo que ha hecho Noboa con el tema eléctrico es bastante deficitario, para decirlo de la manera más elegante posible. Dudas, bla, bla, no sé qué voy a hacer, todo está muy bien, luego resulta que todo es un desastre, pero no vemos algo en concreto. Y eso puede hacer que Noboa que ya ha perdido alguna popularidad, pierda más popularidad. ¿Cómo podría evitar Don Noboa? Arreglar el problema de los apagones de la noche a la mañana no se puede. Esto es como la delincuencia. Tú no puedes pedir al presidente que ya salga mañana y ya mañana ya no hay apagones, porque es un problema que viene de lejos. Si quieres lo conversamos también sobre ese tema, pero creo que todos estamos conscientes de que arranca con Correa, y que no es una cosa fácil de resolver, porque fue todo un concepto de cómo electrificar el país que de entrada estaba mal concebido. Pero bueno, lo que sí le pide al presidente la gente es que trace una estrategia, pues. Así como hizo con los delincuentes, todavía la delincuencia sigue, la violencia sigue, pero al menos salió el presidente y dijo: le declaro la guerra a los delincuentes, sacó al ejército a las calles, le dijo a los policías: yo los voy a apoyar si les disparan, y si ustedes defienden a los ciudadanos, yo los voy a apoyar. La gente espera un pronunciamiento así de categórico, que en el caso de la electricidad, en mi opinión, no puede ser otro que el de decir: el pueblo ecuatoriano estamos en una situación muy mal por culpa de un proyecto de electrificación del país que le entregó al Estado completamente el manejo de la energía eléctrica. Como que si nosotros tuviésemos un Estado honesto, maravilloso, bien organizado y bien eficiente, que nos pudiese dar ese servicio, cuando se ve que no lo ha podido hacer, no lo hizo con el petróleo, no lo hizo con los teléfonos, ahora nos tocó con la electricidad. Y entonces el presidente tiene que salir a declararle la guerra a los apagones, y el arma secreta para declararle la guerra a los apagones es la inversión privada, y tiene que decirlo claramente, tiene que decirle a la empresa privada: tráiganme proyectos de mediano, corto y largo plazo, díganme qué necesitan. Ten la seguridad de que va a haber algunos avispados que van a tratar de meter lo que sea por allí. El presidente tendrá que estar muy alerta, pero no hay otra solución, no hay otra salida. De hecho, las pocas medidas que se están tomando, la barcaza esa que trajeron y la solicitud a ciertas empresas de que provean la electricidad que ellos mismos producen, van en esa dirección, pero hay que decirlo más claramente: vamos a desmontar todo esto y lo vamos a hacer todo de nuevo. No lo voy a poder hacer en corto plazo, pero desde este momento comenzamos a tomar medidas en ese sentido. Si el presidente hace eso, el pueblo va a entender
de que, bueno, que hay la voluntad. Lo que no se ve ahorita es voluntad ni en una dirección ni en otra dirección. No se sabe cuál es simplemente como que si fuese un problema de que pongo una barcaza acá, pongo un motor por acá. Eso está bien, hay que hacerlo, pero lo que nos falta es la estrategia y no la veo. Y eso va a tener incidencia en las elecciones. Si me Emilio, permite la sí, idea con una claro, cosita, claro. que no veo es quién va a capitalizar ese descontento con Novoa. No creo que el ecuatoriano diga, bueno, yo ya no voy a votar por Novoa, voy a votar por fulano de tal. Creo que esa parte todavía está imprecisa. Claro, para eso hay que esperar para ver quién es el que va a coger la bola, si son 3 strikes o si son 4 bolas, cómo se mueve el tiempo. Cuatro bolas. La cuenta del Emil, diablo, 3 y 2. exactamente. Emilio, usted es un comunicador respetable, alguien que sabe de lo que le voy a decir, le voy a preguntar. ¿Usted siente que el gobierno tiene una deficiencia en la comunicación, pues hay vocerías divergentes, repetidas, unos que tienen capacidad, otros que no la tienen, pero no hay un discurso único hilado de una manera direccional que permita a la población tener una sola versión sobre lo que sucede, sino varias versiones que muchas veces son contradictorias entre sí? Pienso que ese problema que tú mencionas, Ramiro, es real. Hay una comunicación muy deficiente, la hubo en el gobierno de Guillermo Lasso también. Correa en ese sentido es un showman, él debió haberse dedicado a la televisión y no a la política y le habría ido muy bien y nos habría hecho reír a todos y todos estaríamos contentos. Pero de política no sabe nada. En cambio que Lasso y Noboa tienen mejores conceptos pero mala comunicación. Ahora, déjame decirte una cosa, creo que eso nos importa a ti, a mí, a los medios, a los líderes políticos, al pueblo, eso no es lo que le preocupa. El pueblo no está leyendo como nosotros los periódicos todos los días, cada frase, cada explicación, cada comentario. El pueblo lo que ve es el bosque, no se fija mucho en los árboles. Y lo que ve del bosque es que hay unos apagones terribles que se suponía que no iban a haber porque aprobaron una ley de no apagones y en eso está el gobierno, la oposición y todos metidos, todos dijeron no más apagones y pusieron ahí la firma, y hay unos apagones tremendos. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? No escucha un mensaje claro. Yo creo que el presidente todavía tiene tiempo de corregir eso. Yo creo que todavía el presidente, fíjate tú, cuando estábamos con el tema de la violencia, el presidente salió con lo de la guerra a los delincuentes y se levantó, que se estaba hundiendo, se levantó. Pero tiene poco tiempo para hacer esa rectificación. Porque lo que sí veo, como te decía hace un momento, es que cae Noboa, si es que cae, no creo que caiga mucho, pero no va a caer mucho porque no creo que el pueblo diga, no, entonces la alternativa es Leonidas Issa, ¿no? Yo no veo por ninguna parte que ese razonamiento se dé. Lo que va a ocurrir es que la brecha entre el correísmo y Noboa se va a reducir. Yo ya no veo a Noboa ganando en la primera vuelta como lo veía hace un tiempo. Ha metido demasiadas veces la pata. Y entonces vamos a la segunda vuelta y seguramente ganará Noboa. Pero sería mucho mejor si entrase a la segunda vuelta con una votación mayor o incluso ganar la presidencia, porque detrás de todo esto también hay la decisión, la voluntad de algunos líderes políticos de que, bueno, si Noboa gana, que gane, pero que gane con muy poquito, para que mañana lo vamos a acorralar y lo vamos a chantajear y le vamos a exigir. Y habrá caído en esa trampa. Estudio B, que continúa con la entrevista. Jaime, por favor. Gracias, Ramiro. Mire, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá y pues obviamente conversar con usted sobre la coyuntura nacional con respecto a la política en el Ecuador que muchos están hastiados y están hastiados porque prometen y nunca cumplen. Entonces, no es por el tema del presidente actual, creo que efectivamente hay un problema del ecuatoriano como tal. ¿Cómo, en su criterio, cómo ve usted al ecuatoriano que va a votar en el febrero del 2025? Porque hay 16 alternativas, pero todavía no se han escrito, creo que solamente una. Entonces hay que ver qué sucede. Pero ¿cómo usted ve hacia dónde va el Ecuador, pues sobre todo con la población que hoy en día está acá sufriendo, pues obviamente una serie de situaciones que no son parte de este gobierno, que no son responsabilidad de este gobierno solamente, pero que obviamente hacen un efecto para la votación? Cuéntanos un poquito, Emilio.
Bueno, yo creo que leía hoy día un comentario, no sé si fue hoy día o ayer, de un columnista de un diario donde ese argumento ya tantas veces repetido, ¿no? Es que el pueblo no sabe votar, el pueblo vota por ineptos y entonces ahí están las consecuencias. A mí me gustaría preguntar a esos señores, ¿y ustedes por qué querían votar la vez pasada? ¿Y por qué van a votar en esta ocasión? Porque todo lo que yo veo son, discúlpame, son candidatos, pero estadistas yo no veo. Y algunos están más arriba y otros están más abajo, pero es casi como te ponen a 20 muchachas horribles, feísimas, con perdón de las muchachas feas y horribles, y elige una novia también, o podría ser al revés, nos ponen a mí y a 19 feos más, entonces a ver cuál eliges para casarte, y tengo que elegir al menos feo, eso es lo que le ponen al pueblo por delante. ¿Por qué creo yo que no es el menos feo? Porque ya está ahí. Al menos ya está ahí. Ya tiene alguna información. Tiene un montón de defectos, pero los demás no le veo que sean, ah, caramba, este sí no tiene defectos, este es la experiencia que trae. No, no, yo los veo bastante similares a todos, porque el Ecuador es un país muy difícil, muy difícil, y entonces no simplemente se trata de tener buenas ideas. Mira tú a Diana Salazar, para salirme un poquito del tema. Diana Ujú. Salazar no es solo que es inteligente, eso es una parte del problema. Ya no sabes lo que tiene es que es de aguerrida. Ah, se vienen contra mí, bueno, vamos a darles. Y yo no veo un presidente de esa manera. No, ¿qué va a decir Isa? Va a sacar a la gente de la calle. No, ¿qué van a decir que yo estoy haciendo esto? Van a decir esto. Y no terminan haciendo nada. No, bueno, al menos tuvo el mérito, le subió el precio a la gasolina. Subió el IVA que algo ayudó a corregir la situación fiscal. Pero ahora lo veo dudando, no sabe qué hacer con los apagones. Tiene que decir a la gente, ¿sabe qué? El problema es que tenemos que recurrir a la empresa privada. No, me van a decir que yo soy neoliberal, me van a decir que yo soy no sé qué historia, y entonces nos paralizamos. Y los demás que lo critican, tampoco dicen eso. Dicen, Claro. no, que no lo hace bien, se demora. No, ese no es el problema. O mejor dicho, ese es un problema, la ineficiencia de los gobernantes. Pero el problema fundamental es la estrategia. No tienen una estrategia clara, no sabemos qué quieren hacer con el sector eléctrico. Clarísimo, Emilio, y ahí viene la pregunta del millón, ¿no? Es decir, si no tenemos líderes, no tenemos estadistas, no tenemos un plan nacional, porque no nos podemos unir, porque somos diferentes en cada región de este Ecuador tan diverso, ¿qué hacer para que esto cambie? ¿Eso es responsabilidad de los políticos o es de los mismos ciudadanos que efectivamente no aprendemos a reflexionar y cambiar, que tenemos que, con nuestro granito de arena, tenemos que cambiar las cosas? Lo escucho, mi querido Emilio. Bueno, yo creo que la vida nos ha puesto ante una situación, mi querido amigo, que de la memoria política que yo tengo, no recuerdo que sea muy similar a esto, donde prácticamente el peso de las decisiones políticas y de la solución del país, de sacar al país adelante, recae sobre los ciudadanos. Nosotros tenemos que comenzar a tomar en nuestras manos la solución de los problemas. Mira, vuelvo al ejemplo de Diana Salazar. ¿Acaso la Asamblea hizo lo que tenía que hacer? ¿Acaso los organismos estatales hicieron? No, la querían descabezar. Todos la querían descabezar. Unos porque los estaba vigilando el bolsillo y sacándole los trapos sucios al sol. Y otros, no, esta está creciendo mucho, va a ser candidata presidencial. ¿Para qué? Mejor les arrocho el piso. ¿Qué hicieron los ciudadanos? Salieron a las calles, firmaron un manifiesto, expresaron su indignación con cartas a los medios. Ustedes entrevistaron a mucha gente que no es que tampoco no son nadie, pues, son personalidades conocidas, pero que no son de la esfera política. Y esa voz de la población cambió el panorama completamente. Lo mismo había pasado antes con el juicio político contra Lazo. Ya Lazo ya estaba destituido por el juicio político. Yo creo que si Lazo iba a la asamblea ese día, ganaba el juicio político porque se había despertado una inundación tal, independientemente de que la gente lo critica por sus errores. Y yo creo que ahora nos pasa lo mismo. Están haciendo un reglamento que es una barbaridad para elegir al nuevo fiscal. ¿Qué tenemos que hacer? Ya se tomó una iniciativa. Hay un grupo de ciudadanos que ha presentado una carta al Consejo de Participación Ciudadana exigiéndole que reforme el reglamento y están recogiendo firmas para eso.
Yo en las próximas horas voy a difundir el texto y la manera de hacer llegar la firma porque me parece que ese es el camino. Pero no nos podemos quedar allí. La carta es una parte, pero no toda. Luego habrá que hacer como con Diana, salir a las calles, concentraciones, y el día en que vayan a elegir el fiscal, estar allí abajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que a ver si se atreven a nombrar un pillo, que es lo que ellos quieren hacer. Y lo mismo todo lo demás, lo mismo todo lo demás. Tenemos que, los ciudadanos tenemos que agarrar las riendas, no podemos reemplazar al presidente, esa locura de que se vayan todos, eso no sirve. Tiene que haber alguien que esté arriba, tiene que haber alguien que esté en la asamblea, tiene que alguien, pero nosotros tenemos que empezar a ejercer más presión y hacer escuchar más nuestra voz. Y esperemos que así sea, Emilio, porque la verdad es que el ecuatoriano tiene que hacerse escuchar, pero tiene que hacerse responsable y pues obviamente madurar, porque esa es una de las cosas que le hace falta al Ecuador. No nos ponemos de acuerdo y no hay objetivos comunes. Le doy el paso a Javier Segarra, que se encuentra en cabina. Adelante, Javier, te escuchamos. Estimado Emilio, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Solamente le voy a hacer Un abrazo. Gracias. Una sola inquietud. La institucionalidad del Ecuador, desde que tengo uso de razón, en los últimos 20 años, un desastre, estimado Emilio. El otro día lo escuché a Osvaldo Hurtado, que a veces hace unos análisis fabulosos, ¿no? Y él se acordaba de quiénes eran asambleístas y ministros en su gobierno, en el gobierno de Boras y en el gobierno y vinieron a mí nombres, ¿no? Raúl Clemente Huerta, León Febres Cordero, Carlos Julio Rosemena, Jaime Hurtado, si tú quieres, por la izquierda, por la derecha, Otto Arosemena. Unos nos gustaban, otros no nos gustaban, nos jalábamos de los cabellos cuando alguno de ellos el pueblo le creía lo que decía, pero eran políticos, por favor. Claro. Eran políticos. Ahora tenemos unos jugadores de casino que dicen, a ver, mira, con esto de los apagones yo apuesto a que no va a perder votos. Me lanzo, porque a lo mejor me sale la lotería. Y si no cae, bueno, no importa, pues si no cae, ya igual, pues estuve allí, lo intenté al menos. Es decir, no es, tengo un proyecto, yo tengo una solución, se la ofrezco al pueblo y quiero llegar al poder para esto. Y eso lo hicieron, toma los tres extremos. León Febres Cordero, Rodrigo Borja y Jaime Hurtado. Tú sabías lo que querían hacer con el país. Exactamente. Esto tú no sabes lo que quieren hacer el país. Lo único que sabemos con absoluta claridad es que quieren llegar a la presidencia. ¿Para qué? Anda, tú pregúntales a ellos, a ver si es que ellos mismos saben para qué quieren. Increíble. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, estimado Emilio. Gracias, un gusto. Muchas gracias, Javier. Emilio, qué gusto verlo. Siempre, hermano, verte. Y sigo con la misma línea para concluir. Entonces, si no sabemos los ecuatorianos para qué quieren llegar a la presidencia, si no hay atrás de ellos planes y temas que todos debemos saber, ¿por qué nosotros los ecuatorianos, me pongo yo también al lado de todos, por qué nosotros votamos de esa manera? O sea, podemos votar contra una postura, por el que quede, pero debemos analizar por qué ahorita hay diferentes, digámoslo así, voy a hacer una metáfora con las cartas o con el fútbol, diferentes jugadores para poderlos escuchar. Henry Cucalón ayer publicó o anteayer publicó quién va en su binomio, le dio palo el que sabemos, porque no se fueron de pito en el Twitter. O sea, hay una idea de un desconocimiento, solamente de una venta, porque esto es de un producto y emocionalizarlo en campaña, Emilio. Efectivamente tienes razón en una cosa, ahora hay 17 jugadores en esta partida. Ahora, todos tienen los mismos naipes, es igualito, todos tienen la misma receta, que es dos cosas. Primero, tírale piedras al que está en el gobierno y di que hace todo mal para que de esa manera se venga para abajo. Y segundo, yo me encaramo, como sea. Entonces salgo en TikTok a trotar, a bailar, abrazo unas viejitas, abrazo unos niñitos y con eso voy a ganar las elecciones. ¿Y qué es lo que piensas hacer? Bueno, después veremos, ya veremos qué hacemos. Ellos no saben qué hacer. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Hay que decirlo francamente, nos queda buscar el que menos daño nos puede hacer en este momento. El que más daño nos puede hacer, sin ninguna duda, para mí no cabe por dónde perderse, es el correísmo. Entonces hay que buscar a alguien que derrote al correísmo y al que nosotros podamos luego, desde la sociedad civil,
empujarlo y exigirle y lograr que modifique algunos puntos de vista. En este momento yo solo lo veo en esa postura a Daniel Noboa. Me hubiera gustado que otros candidatos crecieran, dicen la oportunidad. Igual no veo ninguno que tenga un proyecto. Claro, a mí no me ha llegado ningún proyecto de ninguno donde diga qué cosa quiere. Pero veo que hay gente ahí que quizás podría hacer este papel de ocupar esa posición que es tan central y darle espacio a la sociedad civil para que asuma un rol más protagónico. Pero el que lo ha logrado es Noboa, él está ahí. Los demás no están creciendo. Si crecen, ahí veremos, ahí hablaremos. Pero en este momento están todos por el 1%, el 2%, algunos un poquito altos que tampoco me gustan, pero y entonces la señora González, que me da la impresión de que no voy a caer, pero la señora González me parece que también está cayendo. Emilio querido, solo para mandarte un gran saludo, este es uno, esperemos que el último, pero no el último programa de tema ambiental, te mando un abrazo muy muy grande desde Guayaquil, espero vernos pronto. Un gusto escucharte, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Todo bien, calentando. Pero te mando un abrazo, realmente es cierto todo lo que dices, el electorado tiene que decidir un plan, ¿no? A largo plazo. Eduardo, querido. Emilio, te mandamos un abrazo, gusto de saludarte y volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias por tu tiempo y para los ecuatorianos también que nos has entregado, querido amigo. Gracias a ustedes, como siempre, un gran placer conversar con un equipo tan fabuloso. Muchas gracias, Emilio, querido. Muy bien, con ellos son las 9:13 y... ¿No hay cuánto? 12 más 1. Estuvo bien. Les digo que ya son 9:14 por si acaso. 9:14 con 24 segundos. Disculpe, ¿ya lo saludó a Jaime usted o no? No. Ahí está. Por favor, no omita el saludo a Jaime porque le puede traer complicaciones cardíacas. Por favor, mi querido Jaime, no, saludos.